tanto en común con ese disco, ¿no? Porque no sé, nos agradecía que lo tuviéramos presente porque quiero hacer llegar el disco. Ese disco, no sé si lo tienen en el tercero, si algunos así que sí. Sí, sin ustedes la verdad que sería todo más difícil, porque con las canciones, las letras, las personas que no malvineras escuchan las letras de ustedes y se interiorizan, Sí. buscan información, Sí, es más fácil de llegar que... quiere saber es más fácil que eso que agarren un libro. Claro, lógico. Pero bueno, la idea es genial, agarren el libro. Pero ese disco, el tercero, lo mejor que tiene para mí, son los testimonios de los veteranos, porque esos testimonios, el 90% están hechos para ese disco, yo les mandé la canción el último tiene abajo. Le mandé la canción a cada uno. ¿Ya empezó? Y abajo pusieron lo que a cada uno, vamos, por ejemplo, hay una canción que está dedicada al submarino San Luis. Yo le mandé el mail al capitán de San Luis y le dije que escriba lo que a él le pareciera. Primero yo estaba de acuerdo, ¿no? Obviamente, un tipo. Y entonces el testimonio de él está ahí abajo. Y así con cada canción. Sí, sí. Y eso para mí es lo mejor que tiene el disco. O sea, porque eso queda para siempre, más allá de la canción. Porque la canción te puede gustar o no, puedes entenderlo o no. Pero el testimonio del veterano no tiene precio, porque está el precio. Y claro, porque mañana no van a estar y eso quedó. El tema 11 le decía a Goya, que bien que quedó el fuego al frente. Es un tema Fuego al que frente. te vuela la cabeza, escucharlo, la letra, la historia, la descripción del tema que uno se va imaginando. Claro. La descripción sirve para meterse uno dentro del tema, si uno conoce la historia. Está buenísimo. Ese es el testimonio de Osito. Sí. Claro. Está muy bueno ese testimonio, porque es verdad que es un complemento de la letra, sí. Cristina a mí me contó por teléfono, la esposa de Osito, que la hija estaba estudiando en Australia, en Nueva Zelanda, y se le acerca una chica chilena y le pregunta, ¿vos tu apellido es Losito? Y la hija de Losito dice, sí, no me acuerdo el nombre. Mili. Sí. Te puedo dar un abrazo y le da un abrazo muy emotivo y le dicen, el combate de tu papá en la guerra de Malvinas, la chica chilena, en Chile se estudia en el secundario. Ah, mira. Me lo contó Cristina, emocionada ella por teléfono, a mí se me ponía la piel de arriba. Vamos a quitar eso. Yo creo que otro punto... Se está por terminar la entrevista, avisa. No, tremendo fue. Habla más fuerte, Marcos. Algo muy Se te fue la voz que el están miércoles. haciendo es lo que hablábamos con Esteban siempre, ¿no? Que ustedes, nosotros somos el legado. Nosotros somos los que vamos a contar lo que pasó cuando no estén. Ustedes están inmortalizando, ¿sí? Como ustedes dicen, el accionar del veterano. Los valores, el heroísmo, ¿sí? La entrega. Y lamentablemente la sociedad, el grueso de la sociedad no lo conoce. Y gracias a ustedes ya, se está informando de eso. Yo siempre digo lo mismo. Cuando hablábamos en la radio, cuando vamos a un lado, primero obviamente estamos en una época, ya hace un par de años, que los veteranos están hablando mucho y eso es muy bueno, y están escribiendo. Obviamente eso hay que plasmarlo de alguna manera. Lo primero, los libros de ellos. Lo primero. Después de ahí se hacen murales, se hacen entrevistas, se hacen charlas, se hacen canciones. Nosotros no sabemos dentro de 40, 50 años, que yo no tengo duda que se va a escribir la historia de Malvinas. Los textos escolares se van a tener que escribir en algún momento. ¿Quién es el que va a escribir esos textos? Porque depende de lo que nosotros dejemos ahora escrito, es que se escriba esto o que lo agarren los nietos de Edgardo Esteban, la historia. Que puede pasar tranquilamente, porque después de 100 años no sabés lo que van a escribir, nosotros no vamos a estar. Entonces, mientras más cosas históricas queden, después va a ser mucho más difícil que se mienta. No quiere decir que no lo puedan hacer, porque tenemos ejemplos de la historia de que se fue mintiendo. Pero mientras más hablen los veteranos y nosotros eso lo multipliquemos, la batalla va a estar ganada. Pero tenemos que laburar ahora y no aflojar, que quede todo. Y ahora encima con las redes sociales quedan cosas que quedan imprescriptibles, quedan Claro, en la web, después algunos los va a encontrar. Entonces hay que dejar cosas. Así que creo que estamos en el camino, bueno, porque como empezamos la charla, haciendo un equipo, que me parece que es la mejor manera, laburar todos juntos. Así que bueno, bien. Contame un poquito cómo fue yo leí la biografía de ustedes, de lo leído de los libros se llevó a canciones. ¿Cómo fue ese proceso, el trabajo que llevó, lo hicieron junto a los veteranos?
¿Cómo Ahí, fue la mirá, composición del la tema? composición de los temas te va a hablar Nalpe, que es el, digamos, el hacedor de todo este quilombito, en el sentido que lo hacía también con el Charro, con el cantante anterior. Ahora eso fue reemplazado por Héctor, pero viene todo de ser lectores de la historia marina. No es que, ahora quiero que hable él, pero yo digo qué es lo que me pasa a mí o qué es lo que nos pasa creo que como banda. No es que dijimos, che, vamos a escribir el libro, una canción al Toto Esteve, bueno, agarremos algún libro a ver qué decía. No, ya veníamos con información. Pero independientemente de ustedes, no por el que se los enseñó el colegio o la escuela. No, Eso no, voy. en mi caso, Claro. autodidacta, digamos. Claro. Ah, es lo que tenemos todo en común, que de Claro. chico venimos leyendo el Y tema al de... revés, yo siempre lo digo y no me da vergüenza decirlo, yo soy clase 74 y me crié con los chicos de la guerra, digamos. Con la historia del pibe muerto de frío, con el borracho, digamos. No había otra cosa. A Dios gracias, empezaron a aparecer los libros estos tan importantes y fui descubriendo que la cosa no era así, que faltaba una media verdad, que decir que la otra media verdad era una mentira. Entonces por eso fui aprendiendo, pero yo no voy a decir, sí, toda la vida pensé, no, yo claro, igual, crecí con eso. Ajá. Con mi viejo, me acordaba de mi viejo, que me vino a decir que habíamos recuperado las islas, y mi recuerdo fue que ya había terminado casi la guerra ese mismo día, de chico, para mí listo, y después me fui enterando de las cosas. Conforme iban pasando los años, para atrás y después para adelante, el mensaje real. Bueno, contable de la letra que estoy hablando yo y el que escribe es El que escribe sos vos. la No, pluma. lo que dispara todo esto fue una canción que se llama La Casa de los Vientos, que es la primera canción del primer disco. Que esa prácticamente estaba leyendo libros, me estaba leyendo 2 libros por semana más o menos. Estaba remetido, porque aparte era todo nuevo para mí también. Igual que cosas, más o menos. Y perdón, ¿ya tenías contacto con algún veterano? No, cero. Todo nuevo y cada vez que le agarraba un libro me sorprendía más. Empecé con el de Carballo, seguí con el de los comandos, así lucharon. Son todos libros que resaltan mucho la épica, ¿no? Y me acuerdo que me desperté, no sé, en el medio de la noche soñando que estaba con mi viejo en Malvinas, nunca había ido a Malvinas. Apenas sabía dónde quedaba. Y me desperté con la melodía o con una frase, no me acuerdo bien, y me acuerdo que me fui al piano para no olvidarme, me desperté, subí en el departamento, me fui a la habitación, en el piano, y hice el tan, ¿viste? Esa melodía. Dije, me memoricé para el otro día escribir, y ahí empecé a escribir. Y ahí la escribí, me fui, en ese momento yo estaba en contacto con Charlo, pero teníamos una guitarrita, el pianista y nada más. Y medio con un poco de miedo le dije a Charlo, che, mira, tengo una canción de Malvinas, porque hasta ahí nunca habíamos escrito nada con contenido social, no solamente Malvinas, cero política, cero todo. Y yo dije, capaz que, pero la tenía que cantar él, obviamente, yo no canto. Y no, le encantó. Y nos fuimos a un estudio a grabarla, un estudio muy austero, con pistas grabadas, porque no teníamos ni baterista, nada. Y se la mostré a un veterano que se llama Daniel Marchi, que es de aviación de ejército, su oficial mayor, capo total, porque yo siempre digo cómo juega el destino. Si yo se la mostraba a un veterano justo equivocado, yo no conocía a ninguno. Claro. Fue cuando inauguraron el monumento a Maciel en el mercado central. Que de pedo caía ahí, no sé qué. Y si lo hubiera mostrado a uno que en realidad me decía, bueno, gracias, flaco, pero... Te tiraba abajo, quizás Capaz que, todo ahí. digo, bueno, capaz que yo iba a tener ese concepto en general. Y no, Dani Marchi se puso a llorar cuando se lo mostré y ni lo había escuchado. Así que después me manda un mensaje, estaba súper agradecido, le había encantado, la ponía en el ringtone y toda esa cosa. Y para mí ahí nace esto de que había un hueco en la música, por lo menos la música popular o el rock, para Malvinas. Y ahí quedó así, al tiempo hicimos... Charro enseguida se entusiasmó con el tema y yo hizo a 2 minutos del blanco, que me trajo en la guitarra, ¿no? Después lo armamos. Y ahí cuando estábamos ahí viene Juan de Sousa de Ciudad Argentina, que estaba haciendo un documental para la Fuerza Aérea. Y me pedía una canción, si podía usar una canción. A mí me parecía que esas canciones para un documental era como... Fue cuadrando todo. Y ahí hicimos No hay quien pueda, que ahí Leandro canta como tenor, Sí. y que aprovechamos ese don que tiene. Y ya teníamos 3 canciones. Y me acuerdo que lo llamé y le dije,
tenés que hacer una canción que se llame Crucero. Y 4 canciones. Trajo la canción, la armamos, y ahí dijimos, vamos a ver cómo hacemos para grabar un disco. Nosotros 2 todavía. Y ahí llamé contacté a Emiliano Obregón, que tiene el estudio y que hizo de productor. ¿Y cómo elijo el estudio? Porque no tenía ni idea, ¿no? ¿A quién me iba a ayudar a armar, viste, una cosa que aparte Malvinas? Yo dije, me van a sacar cagando. Y te estoy hablando del año 2009, bueno, un poco después ya, porque ya con Emiliano se fue después, bueno, no sé. Pero todavía había poco, no había tanto, no es como ahora que hay mucho más. Y me fijo por todos los estudios que había y uno estaba en la calle San Martín. Por el prócer nomás. Llamé y dije, che, ¿trabajás con Cubey? Que es un programa con el que trabajaba yo. Sí, venite, que yo. Fuimos. Y el pibe, 10 puntos, aprovecho a saludar a Emiliano. Me dice, las guitarras te las grabo todas yo, quédate tranquilo. Y ahí fuimos armando tema por tema del disco. Él metió todas las guitarras, hizo de productor, arregló cosas. Y un veterano de renombre que por pedido no lo voy a nombrar, pero nos dio una mano para poder editar ese disco, después poder hacer las copias. Y ahí salió el primer disco y ahí, digamos, empezó a tener... ahí, en el medio lo conozco a Cosa a través de Gómez Centurión y... ahí decidimos de alguna forma casi natural en un viaje a La Pampa que sea parte de la banda, porque él lo conozco como fotógrafo, pero tardó unos meses en decirme que además tocaba el bajo. Entonces, cuando me doy cuenta que tocaba el bajo, vení, porque el bajista nuestro era un compañero mío de colegio, pero lo hacía más de onda que otra cosa, así que entró a la banda Colla, se fue dando así, como vos decís. Qué bueno. Una cosa, y él conoce a un guitarrista que es Gises. Gises al principio no podía, por los horarios que yo al final aceptó y después se recontracopó y entró a la banda. Así que el origen fue ese. Y lo que nosotros ponemos como fecha, como para cerrar la pregunta, como fecha de inicio de feed, así para tener una referencia, es el 24 de abril, ¿fue? 24 de abril, sí. De 2013, cuando hicimos la presentación de las fotos de él con las canciones nuestras en vídeo. Se llamaba La Bandera en su lugar la presentación y lo hicimos para amigos y se terminó llenando de veteranos, amigos, malvineros, gente que ni conocíamos. Y entonces para nosotros eso fue como, listo, bueno, ya está. Acá hay un lugar para feed, vamos para adelante hasta lo que dé. Y bueno, y así fue, empezamos a tocar en lugares en vivo, la gente se empezó a ir. ¿Cómo fue ese primer debut en Giles? Ah, no, el medio claro, estábamos en la radio y nos llama Puglieli a la radio y nos invita al aire a tocar en vivo en Giles. Digamos, ¿era así o no? ¿Y qué ibas a decir? Sin baterista. No teníamos baterista. Estaba en Europa. Así que, bueno, dijimos, bueno, disparamos las baterías y vamos, no sé, ¿cómo sale? Nada, ni idea, ¿viste? Pero sabían la movida de Giles, todo lo que... Sí, sabía porque él ya había ido y... ¿Ya había ido? Sí, yo iba a Giles desde el 2010 a exponer la foto. Pero no sabíamos qué sonido había. Hay cosas cuando te invitan a tocar que muchos no tienen en cuenta. Entonces vos decís, bueno, pero mirá que necesitas un sonido, necesitas retorno, necesitas una serie de cosas, qué sé yo. Bueno, entonces fuimos, medio... Y cuando llegamos, tienen el mejor sonido del país. Literal, no. La acústica tenía. No, literal. El sonido que contratan la empresa es una mejor del país, literalmente es muy... Tenía un asistente que nosotros nunca me dice, vos tocás que vas a escuchar todo, me dijo. Bueno, y disparamos y se escuchaba, arriba se escuchaba mejor que abajo, creo. Y eso es fundamental, para pasarlo bien y para tocar bien, porque si no escuchás nada... Igual habíamos tenido un debut con público de lujo, muy íntimo, en el fondo de la casa de la hermana de ella. Fue, digamos, el debut que hicimos, Sí. toquemos. Hicimos así, armamos así en el patio, así como si fuera ahí. Y invitamos a 5 o 6 veteranos y un par de amigos, porque no había lugar para más gente. Y ahí como que fue el debut que salió medio chillado, pero bueno, nada, fue... Pero bueno, lo que llegaron ahora. O sea, No, y después se fue... haciendo un breve resumen, bibliografía, explosiones de inspiración, se alinearon un poco los planetas que se conocieron todos y terminaron con el pogo malvinero. O sea, terminaron con un Villambías, con un Juan José, con un sargento Villegas saltando. Sí. Eso No, se esperaba, mucho más de lo que... No, mucho más de lo que esperábamos, ni hablar. Y con respecto a las letras, que era al final la pregunta inicial,
hay canciones que nacen de una frase, Fue por amor, por ejemplo, sale de una frase que no sé qué veterano dijo, no sé si no fue Nicolás Casanseo, que dijo, no, esto lo hicieron por amor o algo así, y de esa frase sale toda la canción, por ejemplo. Y otras que están textuales de un libro, de un testimonio de un veterano, pero no es que, viste, no sé cómo explicarte, cómo se arman. Son cosas que vos tenés porque te quedan. Es como, viste, cuando vos lees un libro que te quedan, hay escenas como de películas que te quedaron, te las imaginaste muy bien. Bueno, con frases lo mismo, por lo menos a mí me pasa. Bueno, los libros que han leído han ayudado para que compongan. Y yo creo que por eso la mayoría, sobre todo oficiales o cuadros, se identifican mucho con nuestras letras, porque en realidad se escribieron ellos, están en esos libros. Entonces es lo que ellos escribieron, hecho canción. Sí, sí. Obviamente que es muy probable que les guste, porque sí, es lo que escribieron ellos. Y algunas, te digo, son textuales. Más allá del deber de tener 4 o 5 frases así, sacadas de la canción, ¿no? Sacadas de la canción más allá del deber, sacadas de lo que de cosas que yo escuché decir en una radio o en un libro. ¿Es el tema más emotivo, Fue por amor? De todos los que han hecho. Y eso preguntarle al público, ¿no? Pero a vos, opinión personal tuya. Lo que pasa es que yo no lo voy a escuchar como vos la canción. Y no lo voy a. Y yo lo estoy tocando. Entonces, ahí hay una. Tendría que escucharlo de afuera. Y en mi caso yo las canciones las armo y las mezclo. O sea, tengo. Para cuando vos escuchaste la canción, yo la escuché 700 veces, por lo menos, Entonces ya muchas veces tomo distancia y las escucho mucho tiempo después como una cosa más nueva, porque si no estoy saturado y ya pierde la... Me pasó con el video de Lola Laurel, que lo hice, que aparte hago los videos, con lo cual lo vuelvo a escuchar. Y... Bueno, sabrás que esa canción es el himno de nuestro movimiento. Jóvenes por Malvinas. Victoria Laurel. Fue por amor. Ah, fue por amor. Fue por amor. Está bien, está muy bien. Digamos, está muy bueno porque es una frase que reúne, que resume todo lo que... Resume todo, ya está. Igual yo te voy a complementar una cosa, que vos le preguntaste a Naipe. Que a mí me pasa lo mismo que él con el tema de las canciones, cuando las tocas una cosa. Pero empecé a vivir un montón de cosas distintas con las canciones cuando las tocamos en vivo y ves la respuesta de la gente. Llegada. En realidad, Fue por amor, que es un tema raro para una banda de rock, no pega, digamos, no está dentro de los parámetros lógicos de una banda de hard rock, ponele ese tema. Si lo escuchás fríamente, digamos. O sea, musicalmente es el más pop. Claro, es pop Sí. y tiene un ritmo hasta, digamos, medio hasta aburrido cuando lo querés tocar, diciendo esto. Es uno de los temas más divertidos para tocar en vivo. Se termina generando un quilombo tremendo con la gente, te contagia, a mí me dan ganas de colgar debajo ahí y tirarme abajo. Y nunca, si me lo pones en el disco y lo escucho 200 veces la canción, no me va a pasar eso. Claro. Pero te devuelve por lo que te devuelve la gente. Claro. La Casa de los Vientos tiene algo parecido, pero sí, de lo musical gana un poquito más. Ahora un poquito más. Pero Fue por amor, bueno, creo que no iba a ser parte del disco, Fue por amor, digamos, estuvo ahí. Fue muy complicado, no encontrábamos la forma de cantarlo. Charlo estaba puteadas porque no encontraba llegamos al estudio, eso en casa, ¿no? Cuando vas al estudio ya vas con todo muy armado, entonces para no perder tiempo porque es muy caro. Y lo cantó de vuelta. ¿Viste? Esas cosas que... Buscarle la vuelta a la melodía. Sí, ¿no? tenía problemas con el medio, no encajamos, probamos de todo, hasta cantarlo con 2 voces paralelas, en una octava abajo, cosas. Y no entraba, entonces peligraba, digamos que... Pero la canción estaba buena, entonces le insistimos. Y a último momento le agregamos la jura, ¿viste que tiene después la bandera? A último momento se la agregamos. Pero puedo no haber estado por eso que te digo. No sé por qué no encajaba. Y después, claro, lo cantó de una forma que después es uno de los que más, no le costaba, pero es uno de los que más le exigía cantarlo en vivo. Porque estaba muy alto, entonces lo cantó, se ve que ahí encontró el jeite. Pero fue un tema, fue un tema tenso la grabación en casa, ¿no? Con eso. Pero bueno, Porque aparte ya estaba de novio y la novia le decía, Emblemático. no, horrible. Entonces el otro se ponía moro. No, pero bueno, quedó una muy linda canción que bueno, que pegó bien. Y encima identificado con la imagen de Toto Esteves, que digamos, tiene también el valor agregado que... Para nuestro movimiento es la canción. Claro, tal cual, sí. Bueno, allá haremos una versión No, especial la para han dedicado en Giles el año pasado.
Claro. Esa mención al movimiento Jóvenes por Malvinas. Camacho, Malvinas, ¿cómo llegó a vos Bueno, de tu juventud? ¿Has leído como ellos? ¿Te has soltado a leer? yo me crié con lo que nos criamos casi todos, la desmalvinización. Sí tenía otro costado porque mi viejo era oficial retirado del ejército, se retiró en el 71, no participó del conflicto. Si bien mi viejo nunca hablaba de Malvinas, sí participaba por ahí de fervientes discusiones familiares, ¿no? Gracias. Cuando va a ser el cumpleaños del tío, bueno, el tema de los 150 años, de por qué se hace la recuperación. A favor siempre. Obvio, ¿viste? Entonces yo tenía eso que era distinto a lo que yo por ahí escuchaba afuera. Pero nada más. Sí, yo creía que los soldados habían combatido como leones y no como decían que había sido, que habían sido cobardes, que eran pobres criaturas, que tenían frío, Todo. Me llega cuando fue el desfile de los 200 años, estaba en casa con mi señora y veo lo que fue la representación de los soldados en el momento en que vienen caminando bajo la lluvia, cae una bomba y mueren todos. Me acuerdo que eso fue, pero empecé a dar vuelta en la cocina y gritar, decía no puede ser que representen esto así, ¿viste? Que llevan una cruz en la espalda, para el Claro. bicentenario. Yo exploté, ¿viste? Y le decía a mi señora, le explicaba, digo, esto no es así, no puede ser así. Bla, bla, bla. Al tiempo me meto en Facebook y me cruzo con Zapucay de Malvinas. Sí. Y empiezo a leer, ¿viste? Y ahí descubro y digo, esto no es lo que a mí me enseñaron en la escuela y es más lo que yo me imaginaba que había ocurrido. Y bueno, y ahí me empiezo a meter. Después, un día, encuentro un programa en YouTube, de haber sido, encuentro un programa de Rotondo, donde el tipo dice, voy a pasar un video de unos chicos que hacen música, pim pum pam, bla, bla, se llaman Feed, bla 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 bla. Oh, bueno, ¿viste? Vos te imaginás viste, las canciones típicas. Más de lo mismo, la desmalvinización. Empieza la canción, me gustó la onda porque me gusta el hard rock, el heavy ¿Te metal. acordás cuál fue esa canción que escuchaste, la primera? Gloria y Laurel. Gloria y Laurel. Y el tema fue la frase que a mí me vuela la cabeza, fue amanece en Monte London. ¿Pero por qué? Porque vos no vas a escuchar en ninguna canción referida a Malvinas donde hablen de algún combate en particular, de un lugar en particular de Malvinas. No, en ninguna vas a escuchar que se hable verdaderamente de lo que fue la guerra. Entonces yo digo, amanece en Monte London. A ver, estos tipos saben de qué están hablando. Entonces, viste, y ahí empecé a buscar. Creo que me comuniqué con Rotondo para que el tipo me pase data hasta que llego a dar con Phil. Y después por mensajes privados, qué sé yo, y empiezo una relación de Facebook con él, naipe. Y bueno, sí. ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y siempre estuvimos en contacto. Y bueno, y después, bueno, obviamente que te seguís metiendo en el tema y todo lo demás. Y bueno, y después una cosa lleva a la otra y acá estamos. Acá estamos. Qué grande.